La verdad de la pelea, Maradona Pasarela. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro canal. Hoy nos remontaremos en la historia, en la rica historia del fútbol universal, para traer en el recuerdo aquella rencilla, aquella pelea, aquel enfrentamiento entre los grandísimos Diego Armando Maradona y Daniel Alberto Pasarela, el Pelusa y el Kaiser, el barrilete cósmico y el gran capitán. En los hechos, los dos capitanes de las primeras dos Copas del Mundo ganadas por Argentina. Aunque esta historia tiene el marco de la segunda, la disputada en México 86, en la cual el Diego reemplazó oficialmente como capitán en el Mundial al líbero de la Fiorentina en ese entonces, en una decisión que Carlos Salvador Vilardo, el responsable técnico de aquel equipo, tomó en el inicio de su gestión allá por el año 1983 y que trajo consigo algunas consecuencias. Suscríbete a nuestro canal, hacé clic en la campanita de las notificaciones y no te pierdas nada. Ayúdanos a crecer para que podamos continuar con esta iniciativa. Pues bien, la historia por todos conocida, al menos en Argentina, da cuenta de que en la antesala de la segunda Copa del Mundo disputada en México, los dos máximos referentes de la selección albiceleste se pelearon a muerte. Dejaron de dirigirse la palabra y adoptaron posturas antagónicas que se convirtieron con el tiempo en prácticamente irreconciliables. Más allá de que con el correr de los años y tras mucho tiempo de chicanearse y estar enfrentados públicamente en cada presencia, que fueron muchas, en los medios de comunicación, con la madurez que aportan los años vividos, las experiencias de vida y, como suele decirse, tras correr mucha agua bajo el puente, llegaron a una especie de tregua, de pax romana, de cese el fuego, que si bien no los reconcilió del todo, acercó posiciones, minimizó diferencias y dejó aflorar incluso anécdotas de tiempos en los que su relación florecía dentro del seleccionado. Pasarela era el último representante de la era Menotti en la selección, el primer técnico campeón del mundo con Argentina, y Maradona, que se había quedado afuera del Mundial 78 en el último corte de jugadores, ya estaba llamado a ser el sucesor de Pelé en el concepto de mejor jugador del mundo, con sobradas aspiraciones para disputarle el ser el mejor de la historia hasta ese momento. Dicen por ahí que Pasarela nunca digirió que le sea arrebatado el brazalete de capitán, decisión que, como ya dijimos, le correspondió a Vilardo, y que eso incubó una animosidad en contra de Maradona, fue la semilla de un antagonismo emblemático del fútbol argentino y creó una rivalidad que hizo su explosión en la previa del Mundial 86. Todo el mundo futbolístico recuerda aquella tapa y producción de la gran revista argentina del deporte, El Gráfico, con ambos posando con la indumentaria de la selección y sombreros de mariachi, y luego se supo que allí ya se habían peleado. Una pelea que hoy se recuerda, pero que en aquellos momentos se mantuvo en un absoluto secreto, para que no se convierta en un escándalo público que afecte el devenir del equipo que terminó siendo campeón del mundo. Pasarela no tuvo finalmente participación alguna en aquel mundial dentro de la cancha, primero por una gastroenterocolitis y posteriormente por un desgarro muscular. Pasarela era el líbero titular de la selección y su lugar fue brillantemente ocupado por el Tata José Luis Brown, hijo futbolístico dilecto de Vilardo en Estudiantes de La Plata. A menos de una semana antes del debut frente a Corea del Sur, Pasarela presentó un cuadro de intoxicación estomacal que le impidió ser de la partida
y lo debilitó físicamente a punto tal de verse comprometida la posibilidad de poder recuperarse a tiempo para regresar a las canchas. Brown terminó jugando los 7 partidos, pero no es que eso se supo desde el principio. La prensa especializada y el público en general no le tenía la confianza plena en sus condiciones y esperaban por el regreso del ex capitán. En los primeros momentos de la Copa del Mundo llegó a hablarse de que Passarella recién podría llegar a estar en condiciones de volver a jugar en una supuesta semifinal si es que Argentina llegaba a esa instancia, al mismo tiempo que se observaban de reojo las actuaciones del Tata Brown, que fue de menor a mayor y terminó convirtiendo un gol en la final y con un rendimiento que, primero, hizo olvidar, entre comillas, a Passarella y, en segunda instancia, lo elevó a ser uno de los destacados del equipo. En algún momento de la Copa, Passarella estuvo recuperado de su afección estomacal, pero necesitaba un acondicionamiento físico para poder regresar al campo de juego. Y en uno de los entrenamientos, según sus propios dichos, años después, fue exigido físicamente en exceso por el preparador físico de manera prematura, y eso es lo que provocó un desgarro del que finalmente no se iba a poder recuperar, dados los tiempos de inactividad que requería tal lesión. Passarella siempre dejó entrever que hubo una especie de mano negra que le impidió jugar ese mundial de parte del mismo cuerpo técnico argentino, una especie de boicot. Otra especulación da cuenta de que el mismo Passarella decidió autoexcluirse a propósito. Sí, lo que oyeron. Primero, no haciendo caso a las recomendaciones del cuerpo médico de no consumir agua de red porque podía traer tales inconvenientes. Se dice que, aunque claramente hablando de otras épocas, porque algo así hoy sería inimaginable en la Copa del Mundo, se dice que a Passarella le gustaba terminar sus noches tomándose una copita de whisky y que para tal rutina utilizaba cubitos de hielo de agua proveniente de la red. Se dijo también, en respuesta a aquella acusación del origen del desgarro, que fue el propio jugador quien se autoexigió de más en contra de lo aconsejado por los integrantes del cuerpo técnico y así terminó con la lesión muscular. Lo cierto es que Passarella no pudo jugar ni un minuto y durante años se especuló al respecto. Que todo inicia con su enojo por verse despojado de la cinta de capitán y por ende con Bilardo, y reforzado por el enfrentamiento con Maradona en la previa, en el cual lo acusa de estar consumiendo estupefacientes, y que es demasiada casualidad que justo después de ese enfrentamiento directo suceda toda la serie de acontecimientos que lo marginaron del campo de juego. También hay que decir que hasta ese momento Passarella siempre jugó con Bilardo como técnico, que fue baluarte en las eliminatorias para lograr la clasificación y que era el subcapitán del equipo. Que hasta el momento de que le quiten la cinta de capitán, su relación con Maradona era verdaderamente óptima y casi hasta de amistad. Que en su condición de capitán y por una cuestión de edad, el Diego joven fue una especie de protegido suyo dentro del plantel y que todo cambió a partir de ese momento crucial. Todo explotó en la previa de México y al Mundial Passarella lo vio desde afuera. Por una mano negra, por decisión propia. Si fue por esto último, fue por el antagonismo futbolístico que lo diferenciaba de Bilardo, o fue más de manera directa por la pelea con Maradona y buscar restarle al equipo. O en todo caso, no hubo ninguna animosidad entre las partes y todo se desencadenó de manera desafortunada. Maradona y Passarella protagonizaron quizás la pelea más recordada en la historia del fútbol argentino, la más emblemática, porque si bien hoy se habla abiertamente
de los problemas de consumo que tenía el 10, imagínense que en aquel momento la cosa no era así y siquiera ventilarlo era de una magnitud inimaginada y de proporciones verdaderamente gigantescas. Nos interesa leer tus opiniones en los comentarios aquí debajo. Gracias como siempre por estar allí del otro lado y hasta nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.